Hola, Efra, ¿todo en orden? Hola Nachín, ¿todo bien? ¿Y usted cómo le va? Bien, nada raro. Aquí trayéndole un cuento para que no se me aburra de ser usted el único que habla. Bueno, mándese. Pues cuando uno piensa en un vampiro, lo primero que se le viene a la cabeza son los colmillos, ¿o qué? Claro, sí. Nosferatu. Entonces, este cuento es sobre los... Colmillos y chupasangres, me imagino. No, no, es sobre muelas. Y no es solo sobre vampiros, sobre una cantidad de murciélagos también. Pero entonces, ¿qué tienen que ver los murciélagos y las muelas? Charlé con Camilo López Aguirre, un doctor en ciencias biológicas que trabaja en la Universidad de Toronto y lleva casi 10 años dedicado a estudiar estos mamíferos alados y acaba de publicar un artículo. Yo soy pues biólogo colombiano de Bogotá. Yo hice mi pregrado en la Javeriana en Bogotá, estudié biología y desde ahí fue que empecé como a trabajar con murciélagos y sobre todo como con morfología, que eso es como lo que a mí más me interesa. Camilo se botó de cabeza a revisar las muelas de un gran grupo de murciélagos. Estos bichos comen de todo y además hay de todos los gustos, pequeños, grandes, re grandes, tiernos, miedosos, de todo. Se llaman... se llaman Noctilinoidea y no es una familia, es lo que se conoce como una superfamilia. Ok, entonces comen de todo y hay mucha diversidad, pero ¿dónde quedan las muelas? Pues Camilo estudió esta parte de la dentadura de los murciélagos y se dio cuenta que son una pieza muy importante que relaciona tanto la diversidad como su dieta. O sea, qué tanta diversidad hay y cómo esa diversidad se asocia específicamente a la dieta. Y encontró vainas bien interesantes, la verdad. Uy, me encanta esto. Yo soy Efraín Rincón. Y yo, Ignacio Galán, y esto es Shots de Ciencia. Shots de ciencia. Bueno, la morfología es el nombre técnico que se le da al estudio de las formas en la biología. Y las formas de los dientes son más importantes de lo que aparentan a simple vista. Pese a pues, que es una estructura como muy simple en algunos respectos, en realidad tiene una cantidad de información impresionante. La vasta mayoría de los murciélagos fósiles que se han descrito en el mundo es a partir de dientes. Con un diente usted puede hacer de todo. Uno puede distinguir especies, uno puede distinguir géneros, familias, superfamilias, uno puede saber qué comen, uno puede saber la edad, uno puede saber qué tanto bruxan. Entonces, los dientes se vuelven muy importantes para identificar a murciélagos precisamente porque con sus huesos es más difícil. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Se ha visto cómo para identificar cadáveres a veces los forenses usan los dientes porque los huesos se dañaron muy rápido? Claro, o los quemaron y no sé qué. Exacto, cosas así. En los murciélagos esto es más evidente aún porque tienen huesos delgaditos y elásticos, que es lo que les permite volar, pero eso hace que sea más difícil que se conserven. Entonces el hueso es más frágil y eso digamos es una desventaja en la paleontología porque es más difícil que se conserven los fósiles, pero en términos de la ecología de ellos pues es más fácil para ellos volar. Ok, entonces los dientes son muy importantes porque se conservan mejor pues en los murciélagos. Es exactamente por eso, para que un organismo se fosilice una cantidad de cosas tienen que pasar, es como una lotería. Y para que de un murciélago se fosilice es como una lotería más difícil aún. Entonces, los dientes, que son su parte más dura, son útiles para entenderlos. Y López los estudió en esta superfamilia de murciélagos. Entonces, en este caso lo que hicimos fue enfocarnos en esta superfamilia Noctilionoidea, que es como la que representa la mayor diversidad de dietas en murciélagos y casi que en mamíferos. O sea, no hay un grupo taxonómico de mamíferos como tan pequeño que concentre tanta diversidad de dietas y están distribuidos desde Oceanía, África y América, digamos, desde abajo el cono sur hasta arriba Estados Unidos. Maravilloso. Entonces sabemos que los dientes pues son una pieza clave. La pregunta es cómo se analizan de una manera científica. Déjeme le respondo con algo que ya sé que usted sabe. ¿Se acuerda cuando usted me contó que tuvo un accidente y se cascó en la cabeza? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Cómo descartaron que no le hubiera pasado nada grave? Pues me hicieron un examen importante que era un TAC. Bueno, una tomografía computarizada. Pues así fue. Entonces básicamente lo que uno coge es un espécimen y lo mete en un tomógrafo como si fuera uno al médico pues a que le miraran una fractura y con esa información lo que uno hace es en un computador con unos programas especializados uno puede crear un modelo 3D de la estructura de la que uno está interesado. Ah, ok. Y ahí comparan con computadores pues este modelo 3D. Sí, exactamente, Efra. En el compu lo que queda registrado son las formas de los dientes al estilo de un mapa topográfico.
topográfico, ¿sí los ha visto? Sí, de hecho he visto mapas de Colombia y me encanta cómo los Andes se ven así en relieve. Entonces, digamos, lo que hicimos fue pues enfocarnos en los dientes y creamos un modelo 3D de los dientes. Y es ahí cuando pueden ver un montón de características de la forma del diente. ¿Qué tan alta es la corona del diente? Digamos, la corona del diente es como todo lo que se ve por encima de la encía. Entonces, ¿qué tan alta es? ¿Qué tan filosa es? ¿Qué tan picuda es? Otra cosa que se puede mirar, que es cuando uno mira un mapa topográfico de una región y uno puede, digamos, estimar como qué tanto relieve tiene un área. Ese mismo principio se aplica a estos análisis. Entonces, básicamente, mirar ese modelo del diente como si fuera un mapa topográfico y mirar como qué tanta complejidad y qué tanto relieve tiene la corona. Ese análisis se lo hicieron a 110 especies. ¿Se imagina el tamaño de esa superfamilia? Ah, ok, ya entiendo lo de la superfamilia, ahora tiene sentido, pero hay una cosa que me queda en la cabeza ahí sonando y es ¿de dónde sacaron todas estas muestras? O sea, literalmente tuvieron que agarrar a todos estos bichos y después llevarlos a odontología ¿o qué? En este caso no tuvieron que molestar ni siquiera a un murciélago esta vez. López es muy fanático de usar colecciones biológicas. Yo por lo general trato como de aprovechar lo más que se pueda como lo que ya se ha colectado y que ya se ha estudiado. Entonces aquí yo resalto la importancia pues tanto de colectar especímenes como de conservarlos bien. Uno va a un museo de historia a revisar archivos o a bibliotecas a encontrar periódicos viejos, ¿no? Sí, de vainas que pues por lo general ya incluso son tan difíciles de conseguir que ni en internet se puede. En biología pasa algo muy similar, solo que estos archivos son un poco mórbidos y están en colecciones biológicas. Son el producto de colectas que biólogos y biólogas hicieron en el pasado y hay de todo: plantas, insectos, reptiles, anfibios, aves y, claro, murciélagos. Entonces las colecciones biológicas para mí son primordiales. Digamos, para este estudio pues no se tuvo que capturar, no se tuvo que mostrar ningún espécimen, no se tuvo que sacrificar ningún espécimen, porque básicamente lo que usamos fue lo que se llama como un repositorio abierto. Escuche esto, Efra. Entonces aquí es como hacerle la cuña también como la ciencia abierta, que entonces alguien en algún momento en el pasado, el proyecto de investigación de ellos fue ir a una colección biológica que tuviera un montón de especies y metieron un montón de especies en los tomógrafos y básicamente subieron todo eso a una página de internet donde cualquier persona en el mundo puede descargar eso gratis. Entonces de ahí fue que yo obtuve toda la información. Ay, oiga, qué chimba. Me acordé mucho de volver de campo con matas mojadas entre una bolsa o ahí como prensadas que llaman y después meterlas al horno del herbario y saber y después identificar y uno qué consiguió y qué había y hacer unos montajes re bonitos. Qué chévere las colecciones biológicas. Ay, bueno. Y entre todos estos análisis que hicieron en este estudio, Nacho, pues ahí como es la vuelta entre este triángulo de las muelas, la diversidad de especies y pues lo que están comiendo. Empecemos por acá. En el colegio no se la pintan re fácil. Si es frugívoro, come frutas, insectívoro, insectos, nectarívoro, néctar, bla, bla, lo que sea. Pero Camilo me explicaba que estas divisiones son muy simplistas. Porque una especie, a menos que sea hiper especializada, no va a comer solo una cosa toda su vida. Entonces hay como un área gris ahí en el que una especie, pese a que sea, no sé, insectívora, puede ser que termine comiendo néctar, que termine alimentándose de peces o cosas así. Lo que plantea el estudio es una división mucho más continua entre las categorías tradicionales. Hay especies que comen vertebrados, pero pues si no consiguen, se ponen a comer frutas. De hecho, son mucho más extrañas las especies que solamente comen una cosa. Ellos entonces se preguntaron esto. Reconstruir como con más detalle la dieta de cada especie para poder decir, digamos, más de esta especie está en este grupo, más bien dentro de un gradiente de una especie carnívora especializada a una especie herbívora especializada, ¿dónde está cada especie, digamos, dentro de ese espectro? Bueno, ¿y qué encontrar? No hay como una sola forma en la que las especies se adaptan a todas las formas de las dietas que tienen, ¿sí? Entonces no es como que hay un santo grial de adaptaciones morfológicas y entonces cuando una especie se va a adaptar a esto hace esto y cuando otra se va a adaptar a esto hace esto otro, sino que hay como muchas capas de adaptación. Y también una cosa que a mí me pareció muy llamativa con respecto a los murciélagos que comen frutas en particular. Debemos saber hasta el momento es que incluso no solo en este grupo de murciélagos o los murciélagos en general, sino incluso los mamíferos, como adaptarse a comer fruta fue una adaptación crucial como para la diversificación de los mamíferos. Por ejemplo, esto también lo está revisando en una investigación paralela que tiene sobre la evolución en el cerebro de los primates. Una cosa que fue clave para la evolución del cerebro de los primates fue adaptarse a comer frutas. Y eso como que empujó como una diversificación impresionante tanto en primates en un cerebro como en murciélagos en su morfología, digamos, en la cantidad de linajes.
Hay dos cosas que me parecen en este estudio una nota. Uno, darse cuenta en detalles tan pequeños que muy probablemente pues uno no tiene en cuenta tan de entrada, ¿no? Hay que tener un ojo, supongo, o hacerse unas preguntas particulares para decir, de pronto por ahí puede haber algo que me ayude a explicar incluso algo muchísimo más grande como estas relaciones que está haciendo Camilo en el estudio. Y la otra es pues lo que usted decía en el colegio. Muchas veces a uno le dicen, mire, estas son las categorías que funcionan para definir las dietas de los animales, pero lo que uno está viendo aquí es no necesariamente. Entonces, por ejemplo, atreverse a romper de alguna otra manera con estos paradigmas, ¿no? Como las categorías de la dieta y entender que esto es algo que se está transformando y que está cambiando, pues me pareció una chimba. Incluso en el episodio pasado lo charlábamos y es que en la biología es muy raro cuando algo es nada o todo, como siempre encontramos por ahí excepciones que lo hacen muy interesante y muy difícil de describir además. Igual, este estudio no es perfecto, ¿no? Todos los estudios tienen limitaciones y Camilo es muy honesto al respecto. A mí me dio mucha curiosidad, por ejemplo, que muchas de las especies se hubieran muestrado un solo individuo. Yo, por ejemplo, tengo amigos redientones y amigos con los dientes chiquitos y puede haber una diversidad de dientes dentro de la especie que me pierdo si solo escojo a uno. Tomamos una decisión que otra persona puede decir que no es, digamos, adecuada, de en la medida posible muestrear la mayor cantidad de especies en vez de la mayor cantidad de especímenes. Y bueno, hay que reconocerle también que se esforzaron mucho para limitar los errores que vienen de un número de muestras pequeño. Una cosa que hicimos para controlar eso, como para no incluir esa fuente de variación en nuestros datos, fue solo seleccionar especímenes que, digamos, no tuvieran desgaste dental casi. Que nos mostrara que fueran adultos, pero no fueran adultos muy viejos que tuvieran dientes ya demasiado deformados. Wow, no puedo creer toda esta información que se puede sacar de los dientes de un animal. Y también cómo pensar en la tecnología y estos avances tecnológicos al servicio pues de la curiosidad y de hacerse este tipo de preguntas, no, pues al servicio de la ciencia en últimas. Yo nunca había oído hablar ni siquiera de la tal topografía dental. Sí. Me pareció llamativo dentro del estudio que se concluyera que aunque la dieta es una variable importante en la forma de los dientes de los murciélagos, no es la única. De hecho, por eso se titula Desenmarañando la señal ecológica en la forma de los dientes, porque la dieta es solo una de estas hebras en la maraña de señales evolutivas que determinan la forma. Me encanta que se llame Desenmarañando, que debe estar solo viendo una partecita de una vaina más grande. A lo mejor estamos intentando reconocer una hebrita entre toda esa enjambre. Uy, sí, es como las bolas de lana con las que juegan los gatos. Igual, Efra, hablando con un tipo que lleva 10 años estudiando murciélagos, no me pude quedar solo con lo del último artículo. Por ejemplo, sí sabe que hay unos murciélagos que comen sangre, ¿verdad? Sí, los que uno les dice murciélagos vampiros. Y, tranquilo, esos murciélagos, usted no les importa. Su dieta, en hábitats bien conservados, que no hayamos destruido para meter nuestros ganados, se alimentan principalmente de aves y mamíferos silvestres. Okay. Pero con la pérdida de sus lugares de vida, les tocó empezar a alimentarse precisamente de ese ganado y en ocasiones muy excepcionales de nosotros. Lo que refleja una problemática socioambiental, ¿no? Y con todas, y un montón de enfermedades, de vectores y eso. Es como, ¿dónde está la disposición, no? Entonces, pues tiene sentido que en últimas chupen la sangre de una vaca. Sí, lo que se les ponga enfrente lo van a terminar comiendo. Pero bueno, si le pregunto en un murciélago atacando una vaca o alimentándose de una vaca, ¿usted cómo lo imagina? Eso, a ver si dejo volar mi imaginación. Porque Hollywood me dañó la cabeza, pues yo me imagino un murciélago esperando a su presa en un árbol. Y cuando está disponible, ¡ya! ¡Emboscada! Pues salta el cuello. Sí, creo que cinematográficamente, Efra, le doy un 10, pero me terminé enterando que eso es totalmente falso, man. Los murciélagos vampiros tienen que aterrizar al lado de sus presas para poderse alimentar de ellas. Aterrizan así cautelosos y caminan en paticas y alitas y se les trepan y las muerden. Creo que acaba totalmente un bichito de estos gateando con el terror que me infundió Hollywood. Me imaginé a esos murciélagos caminando así, pi, 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 pi. Bueno, pero muy ágiles, pues es decir, como que se está subiendo. Oiga, tiene un vampiro que se está encaramando y uno, ¡ah! No veo nada. Pero bueno, siento que todo esto igual, de alguna otra manera, pues ayuda a desmitificar esa imagen terrorífica del vampiro, ¿no? De que está ahí esperando a que casen. Y además, si uno se pone estricto, según lo que entiendo es que solo extraen una cantidad muy pequeña de sangre de las presas. Sí, un par de gotitas y listo. Exacto, y lo de las especies son como 3, ¿no? Más o menos que entiendo que hay que se catalogan como chupadoras de sangre. Y curiosamente todos están en Colombia, Efra, de hecho. Vea pues. Y la idea es no seguir difundiendo esta imagen tan nada que ver de Hollywood. Yo amo a los murciélagos vampiros, pero la verdad es que también me gusta la creación narrativa de Drácula y sus amigos.
Oiga, Nacho, esta historia está muy bacana. Buena investigación de este man, ¿no? Qué chimba. Me reí mucho. Ay, qué felicidad que me diga eso. La verdad es que eso mismo le dije a Camilo porque no solo me contó cosas sobre sus resultados y sus publicaciones, sino también de cómo era para él hacer ciencia como persona. Ok, ¿y qué le dijo? Pues me dijo que básicamente los aprendizajes no se limitan al laboratorio. Pues sí, no sé, o sea, me pareció como una experiencia valiosa como para no subestimar tanto lo que uno hace, tampoco creerse el carajos, porque pues eso tampoco es bueno, pero sí apreciar como la capacidad de uno y sobre todo yo creo que de uno de colombiano o de latino uno es muy recursivo y eso me parece que es muy bueno. Y yo creo que desde que uno entienda eso y lo asuma, pues digamos con humildad, uno puede plantear cosas y uno puede tomar iniciativas que cojan forma y que la gente las siga y las escuche y las valide al punto de que terminó saliendo un estudio así, pues casi que de la nada, digamos. Entonces yo creo que eso es como lo más bacano. Qué interesante lo que plantea Camilo ahí, porque esto del síndrome del impostor, pensando en la ciencia, cuando uno está en las clases, ¿no? En el episodio que hablamos la última vez del 11 de febrero y las mujeres haciendo ciencia, también es algo que les pasa al resto y mucho de eso está impregnado como por imaginarios que se van reconstruyendo alrededor de, supongo que del sur global, de cómo se ha construido la narrativa científica, ¿no? Y la verdad es que es una reflexión que pesa un montón con respecto al sentirse impostor. Y porque en particular solo se sintió impostor cuando había salido de su país. Creo que a mí lo que más me hizo replantearme como mi propia experiencia es por qué lo sentí afuera y no lo sentí en Colombia. Y eventualmente, pues la realidad es que, pues igual yo tengo muchos privilegios, ¿sí? O sea, yo fui a la universidad, yo soy de la capital, yo soy un hombre, yo soy blanco, yo soy heterosexual y no puedo negar que cuando estudié en Bogotá, hice la investigación en Bogotá, pues nunca sentí como ese síndrome de impostor porque no era evidente que no fuera mi lugar, ¿sí? Como que nunca tuve algo evidente que me hiciera cuestionarme si sí podía estar ahí, si sí merecía estar ahí y pues eso no es una posición que todos tienen en Colombia, ¿sí? O sea, lo que usted dice, la ciencia sigue siendo como muy colonialista, sigue siendo muy racista, homofóbica, sexista, o sea, entonces reconocer mis propios privilegios y tratar de mantenerlos presentes a la hora que interactúo con los demás y de cómo hago la ciencia también pues ha sido como una de las experiencias que yo más rescato de digamos, de haberme ido de Colombia estos años. Guau, oiga, qué gran reflexión la que hace Camilo. De hecho, me pone a pensar, supongo que también es problemático no hablar de estas dinámicas sociales que se generan alrededor de la ciencia y solo quedarse como con que si el método científico está bien aplicado, obvio, es demasiado importante que el método científico se aplique bien, pero también hay que ser crítico sobre la manera en que se está haciendo la ciencia, quién la está haciendo y precisamente qué libertades puede estar como acabando. No sé, me pareció muy interesante. Sí, la ciencia no son solo los resultados y los experimentos, sino pues hay gente que de hecho está analizando esos resultados, planteando esos experimentos y adicionalmente toca a Camilo la parte del privilegio. De hecho, como colombianos somos muy privilegiados en algunas cosas que ni siquiera nos damos cuenta, aunque normalmente contamos a las orquídeas, las mariposas, los aves y a los organismos más vistosos. Sí, sí, de verdad que en Colombia tenemos una posición muy privilegiada también para hablar de murciélagos porque la diversidad que tenemos, o sea, si no estoy mal, somos el segundo país con más diversidad de murciélagos en el mundo. Y de este grupo de murciélagos, como con esa diversidad loca de dietas, somos el primero en el mundo. Entonces tenemos un papayazo para investigar murciélagos que nada, no muchos otros países tienen. Siento que es como una suerte de peso que tenemos aquí en la investigación, en la ciencia colombiana, frente a la biodiversidad que nos rodea, como que es muy difícil enviar ese mensaje de que un bosque conservado que está manteniendo unas dinámicas ecológicas, por ejemplo, pues pensando un poco en la pandemia y todas estas vainas, tiene muchísimo valor, muchísimo más valor que el que podría tener un potrero con 4 vacas, ¿no? El papayazo del que habla Camilo. Uy, se me puso un poco la piel de gallina. Claro, de pensar, somos uno de los más biodiversos, pero por lo mismo somos los que más rápido estamos perdiendo biodiversidad, la cantidad de recursos, la cantidad de aprendizajes y análisis que habrían podido salir de precisamente estudiar todos estos bosques en vez de reemplazarlos por algo económicamente rentable en este sistema actual, estaría bien. Sí, al final decimos que valoramos un montón la biodiversidad de Colombia y todo nuestro marketing turístico apunta a eso y a la vez las decisiones gubernamentales están garantizando que eso no nos vaya a durar mucho. Bueno, qué chimba, Nacho, haber llegado
a este tipo de reflexiones, pues partiendo de la maravillosa historia de los murciélagos, pues nada, ojalá la próxima historia sea así de poderosa. Ojalá sea así, Efra. Le mando un abrazo, le mando otro abrazo a toda la audiencia de la gente que nos apoya en Patreon, en redes sociales, etcétera. Muchas gracias por apoyar este parche y nos vimos. Chao. Buenas, ¿qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar una cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia, pero con ustedes. Porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los necesitamos. Shots de Ciencia está en Patreon. O Patreon. Y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí, en patreon.com/shots de ciencia, ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo y brindemos por el placer de saber más todos los días. Shots de ciencia.